Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo que para mí es muy, muy importante, porque significó mi entrada al mundo de la radio y encontrar algo que no volví a encontrar en toda mi carrera profesional, tanto en radio como en televisión o en psicoterapia incluso. Les quiero decir que es una persona a quien considero un segundo padre. Es una persona que me enseñó a trabajar con una disciplina, con valores, con amor por la radio, por pasión por la radio. Y es una persona que admiro porque yo no logré lo que él logró, que es conocer las estaciones de radio desde los cimientos hasta el adornito del pastel de hasta arriba, hasta el penthouse. Es una mente sumamente brillante, pero yo creo que si hay dos palabras con las que puedo definirlo, es que su trabajo siempre lo hizo con mucha pasión y con una elegancia espectacular que no volví a ver en ninguna persona. Señor Juan Ramírez, bienvenido y me da muchísimo gusto contar con usted en esta ocasión. Muchas gracias, Jorgito, por tomarme en consideración y espero poder aportarte algo. No, y como siempre, con mucha humildad. Ya lo verán a lo largo de esta plática, la cantidad de informaciones y de experiencias que va a ser difícil tratar de meterlas en una hora, pero intentémoslo. Bien. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo llega usted a la radio? Me acuerdo que me contó que hubo una circunstancia que lo detonó, una circunstancia con su padre. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mi padre tenía una fábrica de ropa y yo estaba en la preparatoria 2 y ya sabes, los jóvenes rebeldes, no estuve de acuerdo con algunas cosas. Mi padre me recorrió del negocio y pues ya llegué a casa no sabiendo qué hacer y tenía un amigo que trabajaba en la compañía disquera y luego de ahí él tenía a su vez un amigo en una emisora de radio que en esa época era Sinfonola del Aire y le pidió permiso a mi madre para que lo acompañara y pues sí, me llamó la atención. Pero como eran personas ya mayores, yo no hacía mucha química con ellos. Había un amigo, un joven más o menos de mi edad, que era el locutor, Juan Gardoño, en paz descanse. Y con él me ligué mucho. Hicimos muy buena química. La ayudé a hacer unos bailes allá en el Jardín Cerveza Corona, que fue todo un evento que se acabó la cerveza, nomás con este digo, en el famoso baile. Y ya de ahí yo le dije que pues, no tenía trabajo. Me dijo, te voy a recomendar allá a Radio 1000 con el señor Enrique Ortiz. Y ya le habló Enrique, me recibió. Me dijo, adelante, véngase tal día, sábado en la tarde, noche, para que haga usted su prueba. Y me tocó un sábado, no había comerciales, pura música, pero sí pendiente de no cometer ningún error. Y ahí fue mi inicio como operador de consola. ¿En ese entonces ya existía el Núcleo Radio 1000 o cuando habla de Sinfonola de Radio 1000, cómo se llamaba ese grupo? No tenía nombre, nada más eran dos estaciones con nombres independientes, inclusive los estudios estaban totalmente separados. Uno estaba en la Plaza Santos de Gollado, que era Radio Sinfonola, por Sinfonola del Aire, y Radio 1000, que estaba en el Ayuntamiento 101. Cuando habla que le hicieron una prueba de operador, ha pasado muchos años y ha pasado mucha tecnología. Cuando yo entré a radio eran cartuchos. O todavía salió el DAT y luego salió el mini DB y no sé qué tantas cosas. Pero cuando usted entra a operar, ¿cuál era la tecnología? Discos de pasta. ¿Para las identificaciones? Para las identificaciones eran de aluminio. ¿Y los cortes comerciales? Había una carta comercial y ahí le van pasaban la cantidad de comerciales que uno podía transmitir corte por corte. Eran 12 cortes en aquella época. ¿Y en qué estaban esos comerciales grabados? En acetatos eran de aluminio. Okay. Que había por ahí deben existir algunos.
en algunas colecciones, y ese era como lo que se trataba, la parte comercial. Y la música pues era con los discos, el standard play, el long play, pero eran de pasta. Entonces su primer trabajo en radio fue con el señor Enrique Ortiz. En Radio 1000. En Radio 1000. Wow. ¿Y de ahí cómo siguió avanzando su carrera? Pues mira, que con el tiempo pues pasa la inquietud y el deseo de hacer algo diferente, pues continué con la parte operativa. Después ya me llamó la atención de ser grabador, aprendí a grabar y ya poco a poco ya llegó el momento que yo ya sentía que ya había terminado mi ciclo, y fui a hablar con don Guillermo Salas para pues que me diera oportunidad en otra área. Le di una propuesta, no me dijo, no estás perdiendo tiempo, me mandó, me dijo que quería otra cosa, y pues ya le dije, oiga, pues tengo una idea. Pero con ese tiempo pues no había recursos económicos, ya me mandó con una persona publicista ya por la Lotería Nacional. Llegué, me recibió muy atenta la persona y me dijo, oiga, me dijo, Guillermo, sí, tome asiento, a ver, platíqueme. Y yo oía que estaba, qué raro. Y ella me dijo, oiga, ¿ya es todo? Le dije, pues sí, ya es todo. Y se vengas en 3 días para que vean material. Muchas gracias. Efectivamente, a los 3 días regresé, una cantidad de láminas, de cosas que decía, ¿y esto qué es? Y hasta le dije, oiga, si esto es lo que usted me dijo. Lo plasmó toda la idea que yo traía en un proyecto, ya con bases, con explicaciones. Y entonces ya cuando fui con don Guillermo, le dije, oiga, licenciado, ya tengo aquí el trabajo que me hicieron favor de elaborar. Me pasó, lo empecé a explicar y me dijo, espérame, me mandó a llamar a don Carlos Flores, y llegó el señor Flores y, a ver, empieza nuevamente. Ya, le empecé a explicar de qué se trataba, qué pretendía yo para que lográramos tener más audiencia. Don Carlos Flores sí me acuerdo que me cuestionó, me dijo, oiga, ¿y quién le dijo de esto? Don Guillermo, el licenciado Salas. No, de la idea. No, se me ocurrió. Y ya en corto le dice al licenciado Salas, oiga, pues esto es parte de lo que vamos a hacer. En ese momento don Guillermo tomó la decisión y dice, te vas a promociones. Yo era operador de consola y tenía el turno también de grabador y delegado sindical, pues decía yo, sí, qué bueno, pero sin antes con un documento o un memo que me dejo la cabina. Y así pasaba yo, iba nada más en las mañanas, yo entraba, mi turno era de 12 a 8 de la noche, iba un rato a la oficina, estaba en la calle 19, en la colonia Roma, pues a ver, nada más, no intervenía yo en nada. Y en una ocasión don Guillermo me sorprendió, él no le gustaba que salieran personas de las cabinas, pero un informe presidencial que eran larguísimos, y me encontré en el pasillo, ¿qué haces tú aquí? Le digo, voy a ver al señor Ortiz. No, aquí. Sí, es que mi turno. A ver, ven, ya. Llegó con don Carlos Flores, le dijo, oiga, señor Flores, ya no lo quiero ver aquí, que se vaya a promociones. Ya le llamó al señor Ortiz, le dijo, oiga, Enrique, cubran a Juan se va a ir a promociones. Ya, don Carlos me recuerda que me dijo, bueno, ya consiguió lo que quería, adelante. Ha mencionado 2 nombres importantísimos dentro del núcleo Radio 1000. Entonces quisiera que nos explicara un poquito quién era el señor Flores y quién era el licenciado Salas. El licenciado Emilio Guillermo Salas era el dueño, socio de Radio 1000, porque tenían otros 2 socios más. Él era la cabeza en el núcleo, una gente con mucha visión de la radio. Y don Carlos Flores, en esa época, era el gerente general. Enrique Ortiz era el programador de Radio 1000. Esos eran los nombramientos que en su momento tenía cada uno de ellos. Después ya hizo una reingeniería, pues ya les dieron otros títulos sin dejar de hacer las mismas funciones. Pero entonces entra como operador, plasma una idea creativa, se la convierten en algo un poco más técnico y eso lo lleva a que el licenciado Salas lo corra como operador, sí, pero le dé la entrada al área de promociones. Sí, a una manera que pues, definitivamente pues yo... ¿Dónde estaba Radio 1000 en ese entonces? Radio 1000 estaba, yo llegué a la calle de Ayuntamiento 101, okay, en una casa muy bonita, por cierto, que existe. Lo Radio. Ahí fue la primera
lugar de donde ya llegué. Posteriormente, no recuerdo el año en que nos mudamos a Insurgentes. Por cierto, no había dinero para la mudanza y mi padre tenía unas camionetas pick-up porque tenía un rancho. Se las pedía y echamos las consolas y todo para poder trasladarnos a Insurgentes. ¿En qué año? ¿De qué año estaremos hablando? ¿Como de los 60s? No, yo creo que como en el 62, 65 nos cambiamos a Insurgentes. 60s bajos. ¿Y el área de promociones dónde estaba? La oficina estaba en Sinaloa, 19. Entonces, cuando lo corren de radio, lo mandan a un lugar. Una oficina que decía, y esto no es radio, esto no es lo que yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Pero pues ahí hay mi inquietud también y ya el compromiso que me había dado la oportunidad don Guillermo Salas, dije, bueno, algo tengo que sacar aquí adelante. Pero con el paso de los días, unas semanas, me di cuenta que pues para eso había que estudiar. No era nada más llegar con una idea y me solicité una cita con don Carlos Flores, me recibió, siempre se recibía después de las 7 porque me decía, quiero ya terminando mi jornada hablar con usted. Ya llegué y le dije, oye, yo me quiero rezar en mi cabina porque pues no entiendo aquí. Entonces hay que estudiar, es un lenguaje totalmente diferente. Me dijo, oiga, pues lo vio usted muy fácil. Pues sí, le dije, pero no, esto requiere una preparación. Y ya me acuerdo que me cuestionó, me dijo, oiga, usted dice que hay que estudiar, ¿quiere estudiar? Sí, yo me comprometo con usted a conseguir una beca de la Escuela de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, pero si no la termina la paga usted. Le digo, ¿dónde le firmo? Dice, ya déjeme, yo le doy los datos. Pues sí, efectivamente iba yo de 7 a 10 de la noche ahí en el Hotel Aristos, el edificio Aristos, ahí estaba la escuela. Y pues ya empecé a conocer un poquito, porque o sea, pruebas de test, de encuestas, ya más técnico. Y ahí fue donde logré aprender un poquito más de lo que era el mercado, hacia dónde querías ir, cuáles eran las necesidades del público. Y dio la oportunidad de proponer algunas cosas. Se quedó en el área de promoción un tiempo. Ahí duré muchos años. Posteriormente nos trasladamos a la Insurgentes, ahí en las instalaciones del núcleo Redimil, un espacio que no era acondicionado como oficina, era una bodega, pero yo sentía la necesidad de que teníamos que tener mucha comunicación con las emisoras. Y ahí duré un par de años, yo no sé, unos 10, 12 años. Y se fue haciendo muy indispensable el departamento. Hasta para unas tijeras le hablaban a uno, oiga, ¿no tienes tijeras? Sí, aquí se les resuelve todos los problemas. Y las promociones eran muy activas y algunas de esas muy inocentes, ¿no? No sé si a usted le tocó esto de los activadores, de los silbadores activadores. Si me puede contar un poquito de esto, porque a la distancia parece algo muy sencillo y esto da vueltas y vueltas. Y hay otras empresas que hacen cosas similares. Cuando veo al doctor Simi mandando gente a que aviente su peluchito, recuerdo mucho esto. Pero, ¿qué eran estos silbadores? Eso fue de la idea de don Guillermo Salas, que para que la gente fuera identificando el silbido de la emisora de Radio 1000, en los eventos masivos contrataban personas, les teníamos que enseñar cómo tenían que chiflar, o les poníamos un audio del chiflido de Radio 1000, y aquel que los hacía mejor, los que completamos. Entonces, compramos su boleto, se metían al evento y a chiflar. Esa era la forma que empezó también a publicitarse el silbido de Radio 1000. Entonces quiere decir que si yo estaba en un partido de fútbol, de repente había a mi lado un loquito silbando. Sí, exacto. Y la idea era que penetrara el silbido de Radio 1000. Que la gente la fuera conociendo. Muy interesante. ¿Recuerda alguna otra promoción de aquella época? Bueno, me acuerdo que los taxis estaban tapizados de... Esa fue una excelente idea y esa fue de don Guillermo Salas, la trajo de Estados Unidos y me dijo, oye, hay que ponerle calcomanías a los taxis para que no les golpeen la puerta. Y pues al principio los activistas no aceptaban, pero había que venderles la idea, cuál era el beneficio que iban a tener, porque los pasajeros subían y azotaban la puerta, entonces no, por favor, no golpear la puerta. Oigo Radio 1000.
Entonces teníamos personal que iba a pedir autorización a los taxistas a colocarlo. Y pues sí, se inundó la flotilla de taxis con ese mensaje. En Insurgentes seguían siendo solamente Sinfonola y Radio 1000. Nada más. ¿Y cómo fueron llegando a las demás estaciones? Llegan ahí porque se adquirió la parte de Radio 590, de Radio Eco, que era la radio femenina, ya se incorporaron a Insurgentes. Estéreo 1000 surge porque era una concesión dada que trabajaba de las 3 de la tarde a las 11 de la noche con música clásica. En el día la usábamos como enlace para transmitir, porque anteriormente era el enlace vía telefónica y luego las líneas telefónicas eran un problema. Aunque eran privadas, tenían siempre mucho ruido. Entonces, en la mañana, para darle mejor calidad a la audiencia en la estación, se tenía como enlace la frecuencia modulada y en la tarde se paraba. Y eran las emisoras. Posteriormente, logran la concesión de Radio Onda XOR, se los dan en Chimalhuacán. La idea que también operaba de Chimalhuacán, pero pues consiguieron tener los estudios en la Ciudad de México y sí, la planta transmisora estaba en Chimalhuacán. Se hizo los cambios, también todas las gestiones, porque como era una estación concesionada para fuera del área metropolitana, la lograron traer a la planta donde estaba la estación de Radio Eco, ahí en la calle de Recreo. Entonces, ¿la última concesión en llegar fue Sonomil? No, la última emisora que llegó, bueno, es que Sonomil, dices, Sonomil fue siempre Estéreo 1000. Ah, Estéreo 1000. Sí, Ok. Y luego de ahí fue cuando ya se le dio la parte, pues que ya cambiarla, porque la música clásica era para cierto tipo de público y era para atender más bien a los anunciantes, que no existían radios, pero Guillermo los traía de Estados Unidos, los compraban y se los obsequiaban a los anunciantes y les hacíamos toda la instalación. Entonces tenía música ambiental clásica. Entonces ya se separó, pero esa concesión ya existía. En ese entonces no aparecía todavía Núcleo Radio 1000. No, se forma a raíz del cambio cuando se juntan ya todas las emisoras ahí en Insurgentes y sí se nace lo que es el Núcleo Radio 1000 en RM, un edificio que nos sorprendió por los espacios, la distancia para muchos compañeros que colaboramos, pues, que el licenciado puso las estaciones a 5 minutos de su casa. A 5 minutos de su casa y a 5 minutos de la nada. Sí. No, porque no había nada. Era impresionante. Jorge, yo recuerdo, tu casa estaba ahí en la colonia Santa María, en la calle de Álamo, estábamos a una cuadra de Insurgentes, y entonces mi recorrido era todo Insurgentes, para llegar a San Ángel, y veías puras casas y casas, y decías, oye, ¿a dónde vamos a parar aquí? Uh-huh. Y don Guillermo decía, no, es que esto va a crecer, esto va a ser una zona comercial. Dentro de sus visiones que tuvo el hombre, un día me dijo, oye, yo quiero que pongamos aquí huellas como allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, para que venga el público, las vea y se mida. Pues ahí, así que a la mexicana inventarle cómo hacer una losa de cemento para que pudieran sus huellas los artistas. El Boulevard de las Estrellas. Y ese proyecto, lamentablemente, pues no, bueno, tuvo efecto en la que era la parte de la propiedad del Núcleo Radio 1000. La intención del señor Salas era llevarlo hasta Félix Cuevas. Sí. Llevarlo porque decía, este es un atractivo, es algo que la gente vaya conociendo. Y fue como se hizo el famoso Boulevard de las Estrellas también. Voces y personajes. Después de promociones, ¿qué siguió? Después de promociones, pues mira, ya con la carrera de mercadotecnia, pues aprendí muchas cosas, lo que es el área de producción, de productos y servicios, ventas. Y me empecé a inclinar mucho en el área de ventas. Don Carlos tuvo la confianza y la directriz de irme apoyando. Entonces tenía yo dos funciones, tenía yo la parte
de mercadotecnia y la parte de ventas, que no tenía ningún nombramiento, simple y sencillamente pues iba yo como su secretario a tomar el acta y a participar en algunas cosas que los vendedores en esa época pues no vendían papelitos, iban a hacer relaciones públicas con el jefe de medios y lo que llegaba era lo que transmitíamos. Y ahí fue ya, con el tiempo, en esa época, llegó un señor, Javier Sánchez Campuzano, fue el director de ventas, después se fue y formó su propio grupo de emisoras. Grupo 7. El Grupo 7, efectivamente, y don Carlos Cruz, que yo tenía mucha comunicación y me tenía mucha confianza, me invitó a desayunar, me dijo, oiga Juan, lo invité porque quiero informarle que se va Javier Sánchez Campuzano, pero no usted menciona absolutamente a la gente de esto, ¿no? La verdad es con la confianza que me tiene, se ve muy de no andarla propalando. Y si lo que quiero es que me ayude usted en el área de ventas, por lo menos para darle seguimiento a todos los vendedores. Entonces, todos los lunes, 8:30 de la mañana, nos reuníamos con los vendedores en juntas individuales, tomar nota de lo que daban de reporte, los compromisos que tenían y dar seguimiento. Y con el paso del tiempo, el señor Flores vio que me iba yo interesando más en ventas y me había terminado algunas cosas. Y ya me dijo, oiga, dice, yo necesito que ver quién es la persona que se puede hacer cargo de promociones, porque yo quiero que se venga acá a ventas. No, ya lo tengo. ¿Cómo que lo tienes? Sí, le digo, Gil Painberg, sobrino del licenciado Sales, que me lo mandó, ya él llegó aquí, lo tuve que capacitar desde andar repartiendo volantes, tocando casa por casa, supervisor, y ahora él se encarga realmente de todo el personal y de todo el control. Gil Painberg, que posteriormente se haría cargo de Gravamil, de los primeros estudios de grabación en México, ¿no? Fue después de ahí, también por su propia preparación e inquietud, la mandaban a Gravamil, y ya en la parte de ventas pues ya fuimos muy indispensables, porque pues sí había cosas que el señor Flores era muy inquieto, hacer artículos promocionales para las agencias de publicidad, y no era nada que buscando que algunas cosas las traíamos de Estados Unidos, aquí las tropicalizábamos para las agencias. Y fue como entré ya a la parte de ventas. Posteriormente ya hacen un ajuste ahí de direcciones, entran otras personas y entonces pues ya a mí me mandan al área nacional, porque pues ya tenían una gente con supuestamente más conocimiento en las ventas, Roberto Rodorica, y ahí me mandaron allá yo no sabía ni qué era eso, ¿verdad? Pues no, eran emisoras que estaban en diferentes puntos de la República, no eran muchos, eran como... Antes de entrar a la parte nacional, se está dando usted un brinco gigantesco que me gustaría detenernos un poquito, porque cuando está usted justo en el área de operaciones, es cuando yo lo conozco. Yo no recuerdo bien el año, calculo que debió ser como el 79, 80 cuando yo llegué, y me tocó conocer una cara muy curiosa de la radio, porque es lo que yo he encontrado mucho, personajes que son unos verdaderos pillos, unos verdaderos magos. Esta creatividad crea personajes muy locos, y así fue como conocí a mi primer jefe directo en radio, que era Sergio Rod, que era loco, era más mentiroso que el barón de Munchausen. Y ahí pasaron cosas muy divertidas, porque me acuerdo que yo estaba como escondido. Él se ocupaba de tener siempre asistentes, pero que nadie se diera cuenta. Y yo no lo sabía. Yo estaba a mediados, a finales de la universidad. Y me acuerdo que en una ocasión me manda a llamar usted y me pregunta, ¿cómo están los resultados de la investigación? Digo, ¿cuál investigación? La de cabinas. ¿Están viendo gusto musical en las cabinas? No. ¿Sergio Rod no te pide esto? No. Entonces después me dice, ven, acompáñame. Y fuimos con el señor Flores. El señor Flores, la misma historia. ¿Cómo va la investigación? Pues es que no hay ninguna investigación. Y Sergio Rod lo que tenía en esa época, que era, yo creo que la época del Negro Durazo, que muchos artistas, mucho talento, tenían cargos honorarios en la policía. Él tenía un cargo honorario. Y cada que no quería ir a trabajar,
Él solito se inventaba que había sido arrestado. Entonces estaba arrestado en esos días que se abre esta cosa de que yo existía ahí y de que no habíamos hecho nada. Y me acuerdo que a partir de ahí se formó algo que yo aprecio mucho y que echo mucho de menos, porque a veces usted me llamaba a su oficina y pasábamos mucho tiempo platicando. Y yo aprendía de usted y usted me pedía cosas que yo no sabía hacer y me decía, hazlo por aquí, hazlo por allá. Y ahí fue como hacer una segunda carrera de comunicación, porque ahí aprendí a hacer cosas que ni me imaginaba que existían. Y de mi parte se creó un lazo de mucho cariño hacia usted, Gracias. porque no nada más era el trabajo, sino hablábamos cosas personales también. Y por consecuencia, yo me imagino que por la relación de usted con el señor Flores, también con el señor Flores se gestó una relación así, muy linda, muy de respeto y muy de enseñar y de hacer cosas. En esos momentos que usted duró en la dirección de operaciones, pasaron cosas extraordinarias. Hasta donde yo recuerdo, Radio 1000 llegó a ser una número 1 en el cuadrante de la Ciudad de México, pero La Pantera también llegó a ser número 1. Y Sinfonola era la única estación que tocaba música mexicana. Sí. No existía esto del género regional, no, era música mexicana. Radio Onda era la única que tocaba música tropical de más o menos calidad. Había otra que era Radio Ahí, creo. Era como más corriente, por decirlo de alguna manera. Estaba Estéreo 1000, que tocaba la música, fragmentos de música clásica. Y Sono 1000, que aunque la FM en ese entonces no era tan fuerte, eran 2 frecuencias que con el tiempo ocuparían un lugar muy importante. Todo eso no hubiera pasado si ustedes no hubieran tenido una estabilidad al nivel administrativo y una habilidad para sostener un grupo creativo, que generalmente son 2 áreas, bueno, y la de ventas, generalmente son áreas que pelean mucho, y bajo su dirección de operaciones logró un equilibrio bien importante. Por eso le dije, momento, falta muchísimas cosas ahí. ¿Hay algo en especial que recuerde de esa época en operaciones? Pues mira, yo creo que fue el parteaguas de La Pantera, algo que don Carlos estaba convencido que el personaje o el nombre lo fueran a vincular mucho con el producto del chocolate. Hicimos una encuesta y no, la gente definió perfectamente lo que era la emisora y lo que era el producto. Y hubo un señor, un creativo que llegó, Waldo Cervantes, que fue el que llevó la idea, ya la llevó totalmente desarrollada, ya nada más se implementó. Y sí, fue un boom la estación, por el nombre, en principio, porque la música pues, era la misma, nada más lo que fue vestirla, darle una personalidad, y pues las voces eran también muy importantes, que se escogieron que identificaran la estación en cualquier momento, y voces muy reconocidas como fue Bolívar, Domínguez, Jorge Alberto Aguilera, que es una excelente voz, y tantos compañeros ahí. Jaime Kurt También, fueron de los iniciadores del proyecto, y fue una estación que revolucionó. Ya existía Radio Éxitos, pero vino a romper con todo esto, y luego de todas las locuras que se le ocurrieron al señor Sergio Roth. Todos los miércoles teníamos una reunión con don Guillermo Salas, todos los gerentes, pues, dábamos nuestros informes, los compromisos, el seguimiento, y saliendo ahí se iban enfrente, que había un lugar que se llamaba el Dormidonas, a tomar su cafecito, y ahí se iban todos para comentar cómo les había ido a cada uno de ellos. Yo no podía yo salirme porque pues, era una persona que estaba como directivo, no podía andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero sabes, sí vi la necesidad de acompañarlos, porque me decían, vamos a tomar un café, y yo les decía que no, y a veces sí, dije, bueno, no me puedo tampoco apartar de lo que piensan los muchachos. Y una ocasión Sergio Ron dijo, oye Juan, dame oportunidad, estás loco, no, eso no funciona, ¿qué es un programa así de hablado? No funciona, Sergio. Sergio era el productor del grupo, y en un miércoles don Guillermo no llegó de muy buen humor, y al primero que cuestionó fue a Sergio Roth. Oiga, señor Roth, ¿qué? No escucho nada nuevo en la radio. Y ya le dice, no, licenciado, es que sí tengo una idea. ¿Cuál?
Y dice, es que ya le he platicado con Juan, un programa hablado, pero me dice que no va a funcionar. Y me pregunto, le dije, no, pues ya no va a funcionar. ¿Y cómo te traes a decir que no, ya si no lo has puesto en práctica? Lo quiero escuchar. Bueno, está bien, sí. Ya don Carlos Flores tampoco estaba muy de acuerdo, porque la estación era a base disquera totalmente. Y pues nos fuimos dando una sorpresa que fue un cambio radical, les marcó una pauta a la industria. Ya no a la música y el comentario, sino ya era una parte de la estación hablada. Lo Radio. Estamos hablando de batas, pijamas y pantuflas. Y un programa que lo hacían los conductores con un ingenio impresionante. Y Bolívar Domínguez y el propio Sergio Rodríguez. Y ellos tenían un ingenio, sacaban temas y ahí sí los desarrollaban. Y luego frases como las personas que iban a esos coches les decían greñudas, que se peinaran, que Viejas entubadas. viejas entubadas. Y yo sí, ya, no le falta el respeto a la señora, no. Y algún día en una reunión salió el comentario de la emisora y dijeron, hay unas señoras, oye, no, pues nos gusta que nos digan viejas entubadas, porque así salimos. Y entonces digo, ya hay que dejarlos hacer lo que quieran estos jóvenes. Y fue una producción de muy alto nivel, porque me acuerdo que incluso todo lo que era el vestido del programa lo produjo Nando Estebané, que era un jinglista de aquellos años de muy buena calidad, Sí. con su hermana, con Chela. Y se sacó un disco que fue un éxito. La portada, me acuerdo que era, si era color, eran unas caricaturitas de Sergio y Bolívar en pijama. Creo que Alfonso Larriba, que era el productor, también estaba en pijama. Y fue un programa que marcó un hito. He oído a mucha gente que cuando habla de la historia de la radio y dice que la radio hablada nace con ellos, les recuerdo, bueno, primero estuvo la vieja W, con esos programones de contenido no musical. Pero ya digamos, en la época más moderna, es Batas, Pijamas y Pantuflas que se convierte en un hito y en un éxito no solo entre los radioescuchas, que sí, eran los viejos gruñones y las viejas entubadas, que era muy atrevido para esa época. Pero también me acuerdo que tenían detalles como cantar las mañanitas, pero montados Diferentes ritmos. en música ranchera, en una canción pop, en lo que fuera. Y también llegaron a hacer viajes, como los hacía Chabelo, el Pecas y esto, de subir a gente a camiones y llevárselas a Acapulco, alguna cosa así. Empezaron a hacer muchas cosas que ya se hacían y otras de otra forma. Entonces sí lograron un público excepcional. Me acuerdo que en una ocasión no estaba Alfonso, me tocó producir el programa, recién llegadito le digo, y de repente entra un papá con sus dos niñitas de unos 5 o 6 años. Entonces, ¿podemos entrar? Sí, pásenle, vean a los locutores. La cabina era muy bonita, la de la 590. Se asoman las niñas, volteaban a ver al papá y le dicen, papá, están horribles. Y ahí fue donde conecté por primera vez, yo creo, ya en vivo, con la magia de la radio. Porque cada quien se imaginaba a sus locutores como quería. Y ellos tenían esta magia. También de repente bajaban micrófonos a insurgentes, que transmitían de allá afuera. Y pasaba la gente, tocaba el claxon, o les llevaba regalos, regalaban playeras. Ahí el área de promociones fue bien importante, porque hacían artículos para regalarle al público. Sí. Pues mira, yo creo que todo se armó, se iba dando paulatinamente. Como te digo, ellos llegaron a romper el esquema de discos comerciales. En esa época había una estación noticiosa, Monitor, con Pepe Gutiérrez Dibó, y el dueño en algunas reuniones nos llegó a decir que le preocupaba mucho la estación, que le estaba quitando audiencia. Le decíamos, nosotros no damos noticias, es un programa de ocurrencia de estos jóvenes. No, pero sí tienen mucha audiencia. Sí, efectivamente, sí ganaron. ¿Por qué? Pues Gutiérrez Dibó era el número 1 de la radio, pero Sergio y Bolívar lo van a ser los segundos. Sergio tenía una creatividad excepcional, pero a veces no distinguía la realidad de la creatividad. Y me acuerdo de una historia que seguro usted supo. ¿Se acuerda que la oficina del señor Flores estaba como muy escondida, muy al centro? Había que pasar por otros lugares antes de llegar a la de él. Y entonces me acuerdo que una tarde llegó y se armó un escándalo porque un Rolex o un reloj de marca se le desapareció de su oficina. Entonces corrió a la persona de limpieza, don Camerino. Y don Camerino estaba furioso y como que enojado porque lo habían corrido, hasta que le pidió al señor Flores hablar con él.
y le dijo, la única persona que entró a su oficina fue Sergio Roth. Entonces el señor Flores le llama a Sergio Roth y le dice, Sergio, ¿qué pasó con mi reloj? Y él le dice, es que pasé por aquí y vi que estaba descompuesto, entonces lo llevé a arreglar y me lo entregan en unos 2, 3 días, se lo traigo. Así era Sergio Roth. Sí, no, era algo. Se subía a los camiones y empezaba a gritar, a hablar de este loco que... Pero era su forma de ser. Y tenía otro programa, que era todo lo opuesto, que era el Diálogos al Desnudo, en donde entrevistaba a gente muy interesante del medio artístico, intelectual y todo. Me acuerdo de entrevistas maravillosas con Alberto Cortés inclusive entrevistó a Cristo en una que él simuló hacer el doble rol de entrevistador y de entrevistado, entrevistando a Cristo, que fue muy, muy famoso. Todo esto sucedió mientras usted era el director de operaciones. Por eso le digo, creo que se estaba saltando un poco. ¿Recuerda algunas otras cosas? Porque Radio Onda se convirtió en una estación de música tropical, pero más culta, más salsa, la salsa de Nueva York o de Venezuela. Sí, Sinfonola se convirtió... Colombiana. Y así cada una de las estaciones como que encontró su nicho y lo esparció, lo hizo muy sólido. Era un grupo muy, muy potente, ¿no? Pues sí, mira, las estaciones cuando yo entré tocaban de todo y precisamente el licenciado fue perfilando los segmentos y fue una estación de música ranchera, una de romántica, que era Radio Eco, que fue Radio Femenina antes. Ahora que menciona eso, toda esta discusión sobre el género, sobre la tolerancia, sobre la comunidad LGBTQ+, pasa por alto esta etapa de la radio, donde antes de ser Radio Eco fue Radio Femenina, y solo había operadoras, y solo había locutoras. Era una estación de mujeres totalmente. Eso también hay que registrarlo en la historia. Pero hubo que revolucionarla, y ya se hizo, te digo, el segmento de cada estación con su personaje. Radio Sinfonía era un barrilito, un gordito, Radio Femenina, que después ya se convirtió en Radio Eco, Radio 1000 con el canguro que decía el licenciado, o sea, que era el único animal que no caminaba para atrás, que siempre iba caminando hacia adelante. Que era la filosofía que le quería meter a todo el grupo. Eso es lo que decía. Que jamás nos echáramos para atrás. Adelante, para atrás no vamos nosotros. Si regresara a esa época donde usted dirigió el área de operaciones, ¿cuál sería uno o dos de los recuerdos más bonitos que tiene de esa época? Tenía un grupo bien potente, directores artísticos de primera, locutores de primera, los buscaban las marcas para grabar y empezaba a haber cosas ya más de producción. Me acuerdo de La vida íntima que también marcó un hito. Eran entrevistas larguísimas, de 10, 12 horas con un artista, luego se segmentaban y se regaban por toda la programación. Entonces en la programación no solamente había música, noticias y comerciales, sino que también había unos pequeños bloques de entrevistas que sean muy atractivas a las estaciones. Fíjate que esa fue una idea de don Carlos, porque decía, oye Juan, aquí los artistas vienen y hablan de sus discos, pero ¿por qué no les piden que les den un par de horas y hablen de otras cosas totalmente diferentes? ¿Cómo surgieron? ¿Qué eventos han llevado a cabo? Cuestionario, me acuerdo que eran como 100 preguntas las que se elaboraron, y fue también una cosa muy atractiva como parte de mi producción para la estación. Ahora, desafortunadamente todo tiene un final, y yo recuerdo con mucha tristeza cuando a usted, con la llegada de este nuevo directivo, le confían todo el área nacional, y yo siento que a la distancia eso fue una gran pérdida, porque de ahí Radio 1000, el lugar que tenía privilegiado, ya no fue lo mismo. Pero esto es de este lado, esa es otra historia. Pero usted, cuando se va al área nacional, ¿qué se encuentra? ¿Qué era el área nacional? Eran emisoras que eran las concesiones de los dueños de Radio 1000, pero no las manejaban, los señores de Radio 1000 los manejaban porque se los daban a los concesionarios locales para que se los administrar. Entonces, no podíamos meter la mano en la programación, en ventas, en nada, entonces no teníamos emisoras. Y es lo que yo en alguna ocasión le mencioné al licenciado Salas y al señor Flores. Le digo, pues sí, tenemos las estaciones, pero no son nuestras. Ellos manejan la programación, ellos hacen todo, y lo único que nos entregan son los estados de resultados. Y hubo ahí unos enfrentamientos con algunos concesionarios, con don Guillermo, con los señores Malpica, hasta que dijeron, bueno, nos vamos a independizar.
Ya empezamos a ser independientes, ya en cada plaza con su propio personal, con sus directivos y pues vaya, ya tener el control de las emisoras. Y ahí ya surgen, que ahí me tocó participar en las instalaciones de las concesiones que no estaban operando todavía. Me tocó la de Nuevo Laredo, que pues era una cosa de veras que ahí aprendí muchas cosas, porque la concesión, como era de 500 watts, no podía estar en el centro de la ciudad, que estaba alejada, a cierta distancia, y se construyó la planta, todo, pero don Guillermo se encaprichó de que tenía que estar en el centro. Obviamente se consiguió los permisos, la autorización, pues vamos a poner la torre aquí en el centro. Consiguió un socio que era radiodifusor ahí, el señor licenciado Noé Cuellar. Lo Radio. Y él es el que empezó también a ayudar mucho pues, para conseguir el terreno. Y él tenía una empresa de construcción para poner la torre, pues era un espacio muy reducido, eran todo, pasaba agua, entonces se tuvo que hacer una plancha, una rueda de concreto para sostener la torre. Y ahí se logró, esa estación me tocó desde su inicio también ponerla en operación. Aprendí mucho, se aprenden las cosas, no todo es de uno, sino va uno aprendiendo de las demás personas. Y yo logré muy buena relación con el concesionario. Yo iba cada 15 días y me recuerdo que me iba a recibir al aeropuerto. Y decía yo, pues, yo no podía ir en un taxi, no iba por mí, me llevaba a cenar. Y siempre me decía, oiga, platíquenme, ¿qué están las grandes series? No, las grandes ligas, perdón. No, ya nos pasamos ahí la noche cenando y platicando. Y siempre que iba yo me preguntaba. Y hasta que ya cuando, con el tiempo, un día me dijo, oye, señora, ¿por qué no se viene aquí a Nuevo Laredo? No, digo, yo no creo que pueda. Me hizo un buen planteamiento y lo platicé con mi esposa. Me dijo, oye, vamos, no tienes por qué estar siempre en el mismo lugar. Y ya hablé con Radio 1000, renuncié. Cosa que me sorprendió porque no hicieron absolutamente nada. No pedí mi liquidación ni mi retiro voluntario. Señores, muchas gracias, me voy. Pero fue una muy buena experiencia, Jorge, porque la emisora tuvimos que poner los cimientos de a quienes queríamos llegar con esa emisora. Él tenía una estación de frecuencia modulada única, concesión en Nuevo Laredo. La estación era escuchada en todos los lugares políticos, de todo, empresarial. Era muy respetable. El conductor Roberto Gálvez, me acuerdo. Entonces yo veía que por ese lado había que entrarle también en la parte informativa. Entonces, pues como era él socio más bien de Radio 1000, yo era un empleado, era socio con él en los negocios que pusimos una productora también ahí en el lado americano. Cuando me invitó usted a verlo allá, me sorprendió eso, porque las productoras eran una cabina que ni siquiera estaba dividido, operador y locutor, pero era otra cultura, no era la misma del núcleo Radio 1000. A lo mejor no era tan estético todo, pero me acuerdo que había hasta instrumentos musicales, había varios micrófonos, y ahí se grababan desde jingles hasta música, hasta comerciales o hasta las piezas de vestido de la radio. Era una productora de todo. De todo. En los espacios había que aprovecharlos. Es lo que aprendí. En los espacios había que aprovecharlos. Y ya hicimos un planteamiento familiar, ¿verdad? De que si estaba de acuerdo la familia trasladarse a Nuevo Laredo, y me dijo mi esposa que sí, que ella me acompañaba. Y ya ¿cómo se llama? Nos fuimos y a la hora de hablar con los hijos que vamos a Nuevo Laredo, salíamos que uno se iba a casar, que no tenía la escuela. Y le dije a mi esposa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo que hace cualquier pareja. Empiezan solos
Y siguen solos. Sí. Los hijos solo están rentados por un rato. Hay que cumplir el compromiso, entonces nos fuimos mi esposa, el señor muy amable, nos puso una casa con 6 recámaras, un aire acondicionado de 10 toneladas. Pues, O por la región. sí, pero era una casa demasiado grande. Y mi esposa siempre desde joven, desde que éramos novios, me ayudaba mucho en algunas cosas. Entonces ella le enseñé cómo había que programar. Entonces ella, para tenerla entretenida, le dije, bueno, te vas a encargar de programar la estación. Entonces hacía ella la programación, por lo menos ya tenía yo un poquito entretenida. Pero pues entre la sociedad me tocó una época, no recuerdo el año exactamente, de una crisis que no había absolutamente nada de publicidad. Me acuerdo que fui a Monterrey a ver las tabacaleras y las cerveceras y me decían, Juan, no tenemos presupuesto. Cuando llego a Nuevo Laredo, me junto con un grupo de ejecutivos de ventas, 10, 12 personas. Oiga, que a ver qué hacen, cómo lo hacen y cuánto invierten. Y me dijeron, no, pues aquí es un cliente de 500 pesos. Me recuerdo que esas palabras me las tuve que tragar, Jorge, porque le dije, no, por favor, no le quiten 500 pesos a este cliente, hombre. 500 pesos, que me imagino para los presupuestos que llegó a manejar en el núcleo Radio 1000 No o era nada. en otras emisoras, era prácticamente nada. Nada, Jorge. Pero, pues vaya, lamentablemente me tuve que tragar mis palabras de que no los necesitábamos, porque había que tenía que tener un dinero para la nómina. Entonces reuní a todos los ejecutivos y les dije, a ver, quiero que me traigan es gente de a 500 pesos. Y vamos a complementarlo con traer eventos aquí para la estación, para los comerciantes. Ahí aprendí que había que llevar payasos con sus zancos y llamar la atención de la gente que pasaba, por lo menos que viera el local. Y me llevé a un locutor que estuvo en 590, un gordito él, Fernando, no recuerdo su apellido en este momento, y me lo llevé de productor. Y entonces él me ayudó mucho con las producciones y pues con fuerza de ventas y con la parte creativa, pues sacamos la nómina y todavía quedaba dinero. Al menos en plena crisis económica. Una crisis en plena. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo duró ahí en la estación de Radio Laredo? ¿Cómo se llamaba la estación? Bueno, tenía su propio nombre, Radio 1000. Radio 1000. Cuella Estéreo 91. Y ya también estaban ahí estaciones de parte de Radiorama, de Sánchez Campuzano. Pero es verdad que como teníamos una sociedad, pues yo al principio tuve que inyectarle parte de mi patrimonio. Y yo decía, no voy a poder soportar más tiempo si no hay ingresos. Voy a acabar mi patrimonio. Yo no vine aquí a terminar mi patrimonio, vine a tratar de consolidarlo. Y en una ocasión me dice, le dije, oye, necesitamos un procesador para Radio 1000 porque el que tiene ya no funciona. Ay, sí, señor Ramírez, le digo, pero vaya usted. Le dije, no, pues oye, ya me corté el cordón umbilical y ya, tú manéjalo. Me habló con el señor Flores y le dijo que si podía yo ir a negociarle. Ya me llegó y me dijo, oiga, patrón, usted va a tener que ir. Le dije, ay, no, ya no. Pero bueno, vamos, porque sí es necesario. Ya me trasladé a la Ciudad de México y fui con el don Guillermo. Lo primero que me preguntó, dice, ¿qué necesitas, Juan? Le dije, licenciado, la estación necesita un procesador. Permíteme un segundo, agarró, le llamó a don Manuel Martínez Esqueda, le dijo, oiga Manuel, Juan viene porque necesita unos equipos para Nuevo Laredo, lo que necesite, ni venga ni me pregunte, lo que él decida. Muchas gracias, decía, por la confianza. Y ella me pregunta, y si fuiste a ver al licenciado Salas Vargas, le digo, no, te voy a pasar a saludarlo. Vas a saludarlo. Bajé y ya me recibieron, me dieron, como siempre, un muchacho muy atento. Y ya me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, ya, al rato me voy, o mañana, le digo. Y dice, te invito a comer. Sí, vamos a comer aquí al Club France. Ya, nos fuimos ahí a comer.
qué había hecho, cómo estaban las estaciones, cómo estaba la economía, en fin. Y luego me dijo, oye, yo veo que tú no estás a gusto allá. Le digo, no, porque las cosas no se han dado como yo esperaba, Guillermo. Y realmente estoy pensando en elaborar mi currículum, traerlo aquí a Radio Centro, Radio Fórmula, a ver dónde puedo encontrar como y me dijo, no, te regresas con nosotros. No, Guillermo. Personas que salen del núcleo de ciertos niveles, tu papá no las acepta. La gente que se vaya no tiene cabida ahí. Dice, déjame en parte. Dije, no creo que prospere. Y un día me habló, un domingo me acuerdo de casa. Oye, Juan, ya hablé con mi papá. ¿Y te batió? No, dice que sí te recibimos. Voces y personajes. Pues déjame ver. No, pero el cordón umbilical no estaba tan cortado. Pero te necesitamos para tal fecha. Le digo, oye, Guillermo, no, es que yo tengo aquí que entregar y tengo que hablar con Noé primeramente. Le digo, me va a dar mucha pena, no sé ni por dónde empezar. Y ya me dijo, no, nosotros hablamos con él. Le dije, no, eso me corresponde a mí, ¿verdad? Ya hablé con Noé, un hombre con buena visión empresarial. Me dijo, patrón, no se preocupe, sé que para usted ha sido muy difícil. Así es de que vamos a cerrar números y si algo falta lo vemos después. Bueno, ya me regresé a la Ciudad de México. Me dijo, Guillermo, vas a manejar nada más 2 emisoras. Radio Onda y Radio Eco. Perfecto. ¿Quién estaba ayudando a Guillermo? ¿Ya había alguien ayudándolo en la dirección? No. Estaba sí, solo. Estaba él solito. Estaba solo, sí. Y estaba todavía Roberto Ordorica, me acuerdo. Todavía estaba. Y Roberto pues, era una persona que traía mucho la idea de Radio Red. No era la forma de pensar de don Guillermo. La idea de Radio Red, para que entienda un poco la gente, le voy a compartir mi visión y usted me dice si es más o menos atinada. Él venía muy, muy dolido emocionalmente porque lo habían corrido prácticamente de los Serna, de la estación que tenía el Monitor. Y el Monitor era una estación ya consolidada de años, igual que nosotros, pero en el nicho de noticias. Sí. Y tenía helicópteros, y tenía reporteros en motocicletas vestidos como superhéroes, y tenía un equipo, una redacción de primera, pero era otra historia. Un helicóptero que cubría el tráfico como lo hacían las estaciones de Estados Unidos. En México eso no se usaba, no era relevante. Pero entonces, con este rencor, yo le llamaría, llega a Núcleo Radio 1000 a querer montar otro Monitor para vengarse de su ex suegro. Y no se dio cuenta de que estaba en un grupo sólido de estaciones de otro corte total. Y teníamos un área de noticias muy respetada y muy sólida que servía a las 7 estaciones. Pero él no vio ni la... ¿Se acuerda del eslogan del Núcleo Radio 1000? Tradición de excelencia en radio. Él no notó la herencia, el linaje del grupo, y con mucho rencor empezó a tomar decisiones que solamente endeudaban y no consideraban ni al personal ni a nadie. Y si alguien se oponía en su camino, muy como en los tiempos actuales, si alguien se le oponía en su camino, era su enemigo. ¿Y cómo lo vio usted? Porque usted representaba la radio de la tradición de excelencia y él el rencor de desfalcar al Núcleo Radio 1000. Sí, y me recuerdo que en alguna ocasión don Guillermo me dijo en la junta que era los miércoles, creo, su oficina, participaban todos los gerentes. Y estaba muy molesto don Guillermo con Roberto. Y le dijo, a ver, Juan, explícale a Roberto, ¿cuál es la filosofía de lo que yo quiero de noticias? Y yo me quedé así, pues ahí está Roberto, él es el encargado. A ver, pasa aquí al rotafolio. Ya empecé a decir esto. Y sí, a ver, él es el que sabe, péguese con Juan. Y pues nada más por ti, Roberto se me quedó viendo y al rato fue a mi oficina y me dijo, oye, qué exhibida me diste. Le digo, no, Roberto, pues yo simplemente me pidió mi opinión don Guillermo, le tengo que dar y ser sincero, no puedo engañarlo. Es que eso me lo había dicho a mí, nunca me lo preguntaste. Entonces, era el enemigo yo de Roberto. En ese ínter, ya sabes que le decíamos que era Radio Pasillo, me enteré que iban a vender Radio Onda y Radio Eco a través de un radiodifusor. Y le llamé al señor Flores, le digo, oiga, señor Flores, ¿qué es cierto que
van a vender Radio Eco y Radio Onda. ¿Quién se lo dijo? Ah, ya sabe que aquí no falta Radio Pasillo. ¿Pero quién? Señor José Luis Bonet. No es por ahí, Juan. Pasado mañana se va a enterar usted. Va a haber una junta general. Pasado mañana en la junta general, ¿de qué se trata? Y la venta de 2 estaciones que usted estaba dirigiendo. En el Teatro Helénico nos juntaron a todo el personal ahí para darnos la noticia. Del señor Javier Pérez de Anda, uno de los socios, en el presidio, yo con los compañeros en las butaquitas, ahí nos escuchando, y bueno, ya aquí se acabó la chamba. Por lo menos los sindicalizados sí tenían todavía su plaza, ¿verdad? Ya Pérez de Anda dijo, no, señores, lo único que vamos a hacer, vamos a cambiarnos de lugar, nos vamos a ir a Reforma, y además quiero anunciarles de que no va a haber ningún cambio. Se va a ir con nosotros Juan Ramírez, que sé que es una persona que está dirigiendo. Como parte del paquete. Entonces dije, bueno, por lo menos tengo trabajo. Ajá. Y sí, ya nada, me levanté y le di las gracias a Javier Pérez de Anda. Le dije, Javier, muchísimas gracias por la confianza. No, Juan, ya lo platiqué con Carlos y no te vas con nosotros. Ya, me fui con los señores Pérez de Anda. Ahí en Reforma 52, 54. Y estaban las 2 emisoras, pues no había comercialización, desesperados los señores porque le inyectaban dinero. Un día me dije Pérez de Anda, dice, oye Juan, yo sé que tú en ventas estuviste mucho tiempo en Radio 1000, quiero que nos hagas favor para que nos vayan trayendo cuentas. Y se me ocurrió decirle que sí. Había un director, José Luis Chavero, que también era el brazo derecho de Pérez de Anda, y salí con él a un par de agencias y logré, me acuerdo, una cuenta bastante conocida de Gillette, y le dije, oye, esta es una cuenta, qué bueno, pues síguele. Y yo me di cuenta que el señor Chavero pues, le molestó, dije, no, yo no tengo que pisar callos, yo vengo a la parte operativa, no vengo a la de ventas. Y luego se les ocurrió a los señores de que, oye, quiero que vayas a ver las estaciones de provincia. Bueno, están pagando, pues hay que ir de Poza Rica, Acapulco, lo que tenga. Y me recuerdo que en Acapulco, cuando un ciclón que hubo, había una estación que tenían de ellos de AM. Yo siempre llegaba a las plazas y decía, oye, a ver, ¿quiere ver la planta televisora? ¿Quiere ver cómo está? Y lo primero que decía, tráigame un pico y una pala. A empezar a rascar. Y dice, ¿qué hace? Pues quiero ver cómo están los radiales. Dice, ¿este ingeniero? No, aquí hay que cambiar estos radiales. Y ya volteé, le digo, esa tela está chueca. Y me dice el ingeniero, dice, señor Ramírez, ¿cómo tiene usted esa percepción? Pues no sé, se ve. Dice, el único que la ha detectado es el ingeniero Pereda. Hice mi reporte y en una reunión estaba Pereda y estaba Pérez de Anda. Le dije de la torre y ya se levantó y decía, ya ve, tenía razón, y Juan que venga totalmente en un grupo ajeno se dé cuenta que esa torre está chueca. Entonces me quedé a incorporar también en la parte de las emisoras que tenían en provincia, pero yo dije, no, yo tampoco voy a andar del tingo al tango, y ya me pasé un buen tiempo viajando y ya no quiero viajar más. Y ya no me dedico a lo mío. En ese inter contratan a Nino Canún, estaba Fox en campaña, y entrevista a Fox, y yo ese día no tuve el cuidado de checarlo, y se agarró Fox a tirarle y Nino a darle mucha cuerda. Al día siguiente me habla Pereda, me dice, oye Juan, Nino Canún ya no entra al aire. ¿Puedo saber por qué? Por la entrevista que le hizo Fox, no le dejes entrar. ¿Cómo lo manejo? ¿verdad? Si yo no lo contraté, lo contrataron ellos ya. A la hora que llegó, le dije, oye, Nino, me da mucha pena, pero no puedes entrar al aire. ¿Por qué? Instrucciones de Javier Pérez de Anda, de Pereda. Déjame hablar con él, ¿no? Lo corrieron y ya metimos ahí a un compañero de Radio 1000 de noticias,
¿Quién habrá sido? ¿De los Santa Cruz? Ajá, sí. ¿Jorge o Roberto? Jorge era el chico. Roberto era el Roberto, chico. chico. Roberto Santa Cruz, Sí. que había sido formado en la escuela de Juan José Bravo Monroy, Sí. del director de la División Noticias. Ahí lo metimos. Pero te digo, ya, pues ya realmente no había publicidad, no, la estación No podía seguir mucho tiempo usted ahí. No, yo estaba consciente. Y los viernes yo no regresaba, me iba a Cuernavaca y al día siguiente, lunes que llego, me dice la asistente, oye, señor Ramírez, andaba buscando el licenciado Casio Carlos. Ah, sí, voy a verlo. Me atravesé, me enfrento la avenida Reforma y ahí estaba su oficina y llegué. ¿Qué pasó, Casio? ¿Que me andaba buscando? Sí. Me dijo, oye, pues me da mucha pena, pero te vamos a liquidar. Ah, está bien, le digo. ¿Ya tienes números? No, ya tengo aquí tu cheque. No, está bien. Muchísimas gracias, les agradezco la confianza. Y ya le hablé a mi esposa, tráete la camioneta, me voy a llevar mi Servivar, mi perchero. Por eso empezaba yo diciendo que una de las cualidades de usted es la elegancia. Se salió de Radio 1000 sin ningún problema y regresó igual, sin ningún problema. Y ahorita en este nuevo grupo, ¿qué era? ¿Radioprogramas? Los de Pérez de Andar. Radiorama. También se sale sin ningún problema. Eso es elegancia. ¿Y a dónde se fue después de esto? ¿Perdón? Después de Radioprogramas, ¿a dónde fue? Ya me quedé en la banca, yo tenía un descanso ahí en Xochitepec, y mi hermano también tenía su casa y ahí en el fraccionamiento. Y un día fui a visitar a mi hermano, estaba yo sentado en la parte de atrás de la camioneta y le digo a mi esposa, mira, ahí viene Pepo, hijo del señor Bernal, en los caballos. Y ya, ¿qué pasó? Yo me agaché y le dije, adiós, Pepo, y se regresó. Y le dije, ¿qué haces tú aquí, Juan? ¿Es tu casa? Le dije, no, yo estoy en la parte más humilde, estoy de los riquillos. Este es de mi hermano. Sí. Y ya dice, oye, ¿dónde estás? No, pues en la banca. ¿Cómo tú en la banca? Oye, búscame, quiero platicar contigo. Sí, ¿cómo no, Pepo? Ya, regreso a la Ciudad de México y ¿dónde está Corporación? Y me acordaba que estaba en Reforma 413, estaba Aeroméxico. Pero empecé investigando, ya no está ahí. Pues, le hablé a la asociación, le dije, oye, Carlos, ¿dónde está Corporación Mexicana de Radiodifusión? Ah, está en la calle de Tetitla. ¿Dónde? Por ahí por San Fernando. Ah, gracias. Ah, llegué, es un edificio muy bonito, Enrique Bernal. Pues lo conocí yo tiempo atrás en las reuniones de la Cámara, de la asociación. Pero hablé con el hijo y le dijo, oye, yo quiero que vengas aquí conmigo a trabajar como asesor. Le digo, sí, como no, con mucho gusto. Le digo, ¿y cuál es tu presupuesto? Ya me dijo, una gran cantidad. Y bueno, para entretenerme en algo. Le digo, no voy a entrar en la trinchera, sencillamente voy a ser observador. Y sí, tenían plazas, tenían estaciones en Puebla, Celaya, Pachuca y Toluca. Y otra vez a recorrer estaciones. Pero fue realmente diferente, Jorgito, porque al principio fue, pues, darle recomendaciones. Este joven, hoy está... Más como asesor. Más como asesor. Ok. Pero Pepo era un tipo muy raro, le faltaba mucho el respeto a su papá. Era segunda generación de radiodifusores. Sí. Que hay todo un estudio sobre esto. Las segundas generaciones de los emprendedores generalmente acaban hundiendo los negocios. No, y un día me mandó a llamar el señor Bernal y me hizo algunas preguntas y a mí no me pregúntale a tu hijo, si él es el responsable. Y en ese momento pues Pepo tomó una mala decisión, se le fue las cabras al monte, como dicen, y le inventó la madre al señor Bernal. En ese momento le dije, con permiso, yo me salgo, Aquí no voy yo. Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio.